Líderes que enseñan en la parte técnica don Mauricio Amador. Contenidos Jorge A. Sánchez Vargas. Como asesor espiritual Jacob Roballo. En la dirección y conducción de este programa Germán Díaz Sosa. Mi correo electrónico conferencista germandíaz@hotmail.com. Bueno, hoy con un invitado, Antonio Gómez Orozco, de una empresa que se llama Carpe Diem. Primero, ¿cómo se pronuncia este Carpe Diem y de dónde viene este nombre? Bienvenido a Líderes que Enseñan, Antonio Gómez Orozco. Germán, ¿cómo estás? Muchas gracias. A ver, te cuento, Carpe Diem es una expresión latina que significa aprovechen el día. ¿Y de dónde sale? Hace muchos años tuve la oportunidad de ver una película que se llama La Sociedad de los Poetas Muertos. Y en esa película hay un docente que le explica a sus estudiantes temas de crecimiento, temas de liberar sus potencialidades y demás. Y la escuché y desde ese momento me atrajo, te estoy hablando de hace 30 años. Y cuando tomé la decisión de trabajar con mi propio negocio, con mi propia empresa, decidí que se debía hacer el nombre porque refleja mucho de lo que como empresa somos y de lo que nuestra sociedad necesita. Un tema de dinamismo, de proactividad, de hacer que las cosas pasen. Y para eso necesitamos aprovechar todos los recursos, entre ellos el tiempo. ¿Cómo se pronuncia? Yo tengo un tío que es experto en lengua latina y él me dice es Carpe Diem, con acento en la sílaba di. Pero si Carpe Diem a veces puede sonar un poco extraño, Carpe Diem sonaría aún más. Entonces decidimos dejarle el énfasis en la última sílaba. Muy bien. Bueno, para que vea pues la historia de este nombre y de su director ejecutivo Antonio Gómez Orozco. ¿Usted qué profesión tiene? ¿Cuál fue como su formación? Bueno, yo tomé la decisión de estudiar ingeniería industrial porque pienso que es una carrera que le aporta a distintas áreas del conocimiento y nos permitía decidir hacia dónde queríamos direccionar nuestro rumbo profesional. Y después de esos 5 años de estudio, continué trabajando y tomé la decisión después de hacer una especialización en finanzas y años después de independizarme y montar mi empresa con mi socia, que es mi esposa. Llevamos 11 años y en eso estamos trabajando enfocados en temas de formación y consultoría. ¿A qué se dedica la empresa? ¿Formación y consultoría en qué área? Nosotros manejamos distintas líneas de negocio, pero lo más importante es que ayudamos a las empresas al desarrollo de sus procesos organizacionales. ¿Qué significa esto? Que trabajamos en todos aquellos elementos que hacen que el día a día de la empresa sea cada día mejor. Apoyamos su productividad, su eficiencia, apoyamos la generación de valor y la satisfacción de las necesidades de sus distintos grupos de interés. ¿Qué significa esto? Que cuando una empresa, cuando un cliente está interesado en X solución, que nosotros seamos capaces de proveerla y con esa solución contribuir para la consolidación y trascendencia de su modelo de negocio. Excelente. Bueno, estuve consultando la página web de Carpe Diem y, por ejemplo, me encontré una cantidad de reflexiones que me parecieron muy interesantes. Cada vez que alguien deja el equipo hay que volver a invertir tiempo y esfuerzo para mantener el nivel. Óigame, Antonio, ¿cómo es esto de cierto, no? Una persona se puede ir de una empresa y le voy a dar una reflexión que en cualquier momento sería bueno que la use, óigame. El otro día leí una reflexión que me pareció muy interesante y decía, lo peor que le puede pasar a una empresa cuando capacita a su personal y algunos se van, es que no los capacita y que se queden. Porque hay empresarios que dicen, pero ¿para qué capacita uno a la gente si después se va? Yo creo que primero hay una obligación moral de capacitar y segundo, lo peor que le puede pasar a usted si capacita a su... Hay algo peor que eso, que capacitar y que se vayan y es no capacitarlos y que se queden haciendo estragos en una empresa. En eso estamos de acuerdo. Nosotros pensamos que el tema de la formación en sí, por sí misma, no genera todos los resultados que estamos esperando, porque finalmente somos personas, somos seres humanos y nos vinculamos tanto laboralmente como emocionalmente. Yo quisiera complementar la frase que mencionas con una frase adicional que naturalmente no es de mi autoría,
pero cuando la leí me pareció que es fundamental y que es un punto de entrada para cualquier organización. Y dice así: nosotros entrenamos a las personas suficientemente bien para que se puedan ir, pero las tratamos suficientemente bien para que no lo quieran hacer. Y eso responde a lo que tú mencionas. A mí eso me parece una excelente reflexión. Por favor, repítala para que la anoten los oyentes de Líderes que Enseñan. Dice así: entrenamos a las personas suficientemente bien para que se puedan ir, pero tratamos a las personas suficientemente bien para que no lo quieran hacer, para que se quieran quedar con nosotros. Lo que me decía mi amigo y colega Miguel Ángel Cornejo, me decía Cornejo en una entrevista que le hago en uno de mis libros que se llama Líderes que Enseñan, decía que él le recomendaba a los empresarios: trate a los empleados como usted quiere que los empleados traten a los clientes, porque usted no puede estar como empresario tratando mal a sus empleados y pidiéndoles que ellos traten bien a los clientes. Naturalmente. De hecho, esa es una de las fallas que en nuestra historia como organización hemos encontrado, porque a veces falta algo de coherencia entre lo que la empresa quiere y luego frente a lo que la empresa hace. Entonces muchas veces se impulsan mucho por el resultado, por el número, por las ventas, por el crecimiento en el mercado, y a veces se olvidan de que las personas, para que puedan lograr esos resultados, deben sentirse bien, deben sentirse valoradas, sentirse motivadas. Entonces buscamos trabajar en esos elementos actitudinales del ser humano para que esté bien, contento, motivado y quiera hacer más. Y con ese querer hacer más, lograr el objetivo que el empresario está buscando. Ahora, ¿trabajan sobre la actitud o también sobre la aptitud? Porque hay dos palabras que se parecen mucho pero que significan cosas distintas. Una es aptitud con P, que tiene que ver con habilidad, con una destreza, y la otra es actitud con C, que tiene que ver con el comportamiento. Es decir, una persona puede tener muy buena aptitud y muy mala actitud. Podría ser. O hay una que puede tener una muy buena actitud, pero muy mala aptitud, porque tiene actitud, pero no domina adecuadamente algo, ¿no? Nosotros trabajamos en ambos frentes. ¿Por qué? Porque las empresas, desde un punto de vista de productividad, de crecimiento, de trascendencia, necesita producir, necesita que las personas que trabajan con ellos tengan las competencias para poder realizar las tareas que les son asignadas. Pero tú tienes razón, el tema de la actitud con C trabaja sobre los principios de la persona, sobre su esencia como ser humano, y ese es un elemento que es muy importante, porque tú la aptitud con P la puedes desarrollar con el paso del tiempo. Leas un libro, vaya a estudiar, haga un curso, en fin, sin número de cosas y lo mejoras. Pero la actitud viene de la persona, de su familia, de su historia de vida, y es un proceso más difícil de cambiar. Entonces es importante trabajar en estos elementos para que tenga el deseo con la actitud de mejorar la aptitud. Claro. De hecho, en el Foro Mundial de Servicio al Cliente que se desarrolló en Bogotá, una de las grandes recomendaciones fue: consiga personas con una buena actitud y enséñeles el oficio. Y decían los especialistas, es que es más fácil enseñar un oficio que una actitud. Es más fácil conseguir a una persona con una muy buena actitud y enseñarle un oficio que conseguirla con una... Porque el oficio en efecto se puede enseñar, pero la actitud es mucho más difícil. Exactamente. De hecho, cuando nosotros nos reunimos con nuestros clientes o potenciales clientes, suelo ponerles un ejemplo que enmarca muy bien lo que estás mencionando. Podríamos decir, cuando uno llega a una organización, uno le podría decir a la persona que está en la recepción: cuando llegue una persona, sonríale, salúdelo, pregúntele qué necesita, direcciónelo, despídase y déle las gracias. Ese es un protocolo de servicio. La persona lo hace hoy, lo hace mañana, lo hace pasado mañana. Pero si la persona no ha incorporado, no ha adherido en la razón del por qué tiene que hacerlo, y que lo quiera hacer con una actitud, que lo quiera hacer porque beneficia a la persona y beneficia a la organización, a los 3-4 días lo va a dejar de hacer y la empresa no logró nada. Queremos trabajar en los recursos esenciales de la persona para que ella misma crezca como ser humano, y ese crecimiento, ese desarrollo lo pueda proyectar de una manera
natural a las demás personas. Ahora, no todas las personas sirven para atender clientes, por ejemplo. Hay personas que se relacionan muy bien, por ejemplo, con los animales, pero no con las otras personas. De hecho, a mí me sorprendía mucho cuando viví y estudié en Londres, que a veces yo iba a los pubs o restaurantes y veía muchas personas que estaban tomándose sus cervezas acompañados del perro. No, no estaban acompañados de otras personas. Por ejemplo, los ingenieros de sistemas se entienden muy bien con las máquinas, pero no todas las personas se entienden bien con las otras personas. En eso tienes razón, pero digamos que también hay una serie de paradigmas que están alrededor de ese tipo de afirmaciones y que es importante tenerlas en cuenta. Me explico. Naturalmente todos tenemos unas competencias naturales y otras que hemos desarrollado que nos llevan a relacionarnos mejor con los equipos, con los sistemas, con los procesos y a veces no tanto con las personas. Y ese es un elemento que debiéramos reconsiderar porque al final del día el mundo es un sitio relacional y por más que yo me relacione con los equipos, con los computadores como tú mencionas, en algún momento necesito relacionarme con otra persona y nosotros diariamente, permanentemente, dicho de una forma, no sabría cómo decirte, es importante vendernos como somos, como seres humanos, como personas, y siempre estamos buscando transmitirle algo a la persona con la cual interrelacionamos. Por lo tanto, sí es importante que todos, independiente de la función que desarrollemos, del trabajo que tengamos, queramos comunicarnos bien con los demás y esa buena comunicación va a promover buenas relaciones y el buen relacionamiento, una mejor actitud frente a la vida y el deseo de poder superar, crecer y aportarle a los demás. Ahora, yo he sostenido siempre que tal vez el momento en el que más cerca está un ser humano de Dios es cuando le sirve a otro. Y por ejemplo, si una persona quiere estar cerca de Dios, puede servirle muy bien a los clientes de una empresa. Ese punto es muy importante, el tema del servicio, el tema del buen servicio. ¿Por qué? Porque cuando un cliente se acerca a nosotros es porque está esperando una solución para la dificultad que en ese momento tiene. Y es que el tema del servicio no simplemente significa hacer lo que el cliente me pide, porque en el mercado encuentras que hay una cantidad de personas y una cantidad de empresas que te pueden satisfacer la necesidad. Encuentras muchas, pero realmente el elemento diferencial está en aquellos aspectos adicionales que el cliente no está esperando, pero que tú le puedas ofrecer genuinamente. Cuando eso ocurre, generas el vínculo emocional que va a posibilitar una relación de largo plazo, porque no es simplemente ejecutar, facturar e irme, sino ojalá que me conozcan, ejecutamos, crezcamos juntos y consolidemos nuestros proyectos de vida personales y empresariales. Superar las expectativas del cliente. Superarlas. Muchas veces estamos acostumbrados a que las empresas nos den lo que estamos pidiendo y lo que estamos pidiendo se hace muy fácil, pero cuando tú a tu cliente le puedes decir o le puedes dar algo que no se esperaba, estás creando una semilla que si la sabemos cultivar podemos lograr relaciones constructivas y trascendentes en el tiempo. Bueno, dentro de estas informaciones, reflexiones, enseñanzas de Antonio Gómez Orozco de Carpe Diem Consultores, es su director ejecutivo, me encuentro otra reflexión que dice: podría sacarle más partido a mi equipo de trabajo si conociera a fondo el perfil del mismo. Óigame, Antonio, vea que, por ejemplo, una persona puede no estar rindiendo adecuadamente en un puesto de trabajo, pero esa misma persona, antes de votarla o de sacarla de un empleo, la ponen a hacer otra cosa y ahí sí se desempeña de una manera espectacular. Yo, de hecho, he sabido de esa situación en la que una persona no rendía adecuadamente en lo que estaba haciendo. Estaban a punto de sacarla y alguien dijo: ¿y por qué no lo ponemos más bien a hacer esto? Y esa persona fue feliz ahí. A mí me contaba el presidente de McDonald's que, por ejemplo, él había visto esa experiencia. En una oportunidad llegó a un McDonald's acá en Bogotá y vio un dummy, esos que se mueven y hacen, saltan y brincan y se toman fotos con los niños, invitando a McDonald's, y dijo: yo nunca había visto a una persona tan alegre haciendo eso.
pero duré mirándolo 3 horas y todas las 3 horas, y el tipo lo que pasa es que era feliz haciendo eso, y entonces el tipo se sorprendió tanto que lo llamó y le dijo, usted ¿por qué hace eso? Y dice, es que doctor, yo amo hacer esto, a mí me encanta, y a mí yo estaba haciendo era otro trabajo y me iban a echar, pero cuando me pusieron a hacer esto yo soy feliz acá. Claro que uno también de pronto puede desarrollar felicidad por lo que esté haciendo aun cuando no le guste, porque también ocurre una cosa, y es que hay personas que llegan a trabajos que no les gustan y terminan amándolos, y eso ocurre con el vendedor. Eso es verdad. Digamos que hay muchos elementos que hacen parte de nuestra historia personal que nos llevan a eso. Me explico. Mm, Todos nacemos con una serie de actitudes, una serie de mm, facilidades para hacer cierto tipo de cosas y muchas veces nos vamos por ese lado y lo logramos, ¿sí? Lo que pasa es que con el transcurso del tiempo comenzamos a confundir una serie de aspectos que nos llevan, por ejemplo, a que hoy en día se pueda decir que más del 85% de la población que está en una organización no es feliz con lo que está haciendo. Sin embargo, está ahí. Entonces cabría la pregunta, si usted no es feliz, ¿por qué está? Porque no tengo otra oportunidad, porque no puedo buscar otro trabajo, porque está en una zona de confort que le impide buscar algo que efectivamente sí desee, que se enamore de su trabajo. Solo el 15% de las personas, y son estudios que se han hecho repetitivamente en la historia, demuestran que efectivamente estamos felices con lo que estamos haciendo. Hay otra frase que te quisiera compartir alrededor de eso, que ilustra perfectamente el tema del que estamos hablando, y es, puede que a mí no siempre me guste lo que estoy haciendo, pero yo siempre tengo que hacer aquellas cosas que me pueden generar crecimiento, y con ese crecimiento y satisfacción seguramente me van a comenzar a gustar con el tiempo y cada día las haré mejor, y cuando las hago mejor siento satisfacción conmigo mismo y puedo proveerle más servicios a las demás personas. Eso es un elemento fundamental tanto a nivel empresarial, a nivel académico y en la vida del día a día. Debemos trabajar con ese sentido de poderle aportar a la sociedad. Sí. Sí, y poder servir, ¿no? El momento en el que más cerca está un ser humano de Dios es cuando le sirve a otro. Necesito un programa de formación para mis líderes dictado por expertos con planes de mejora individual. ¿Usted cómo define el liderazgo? ¿Qué es un líder realmente? Y otra pregunta que a mí me la han hecho, que si los líderes nacen o se hacen. Yo realmente digo que se hacen, pero ¿usted qué dice? Yo estoy de acuerdo. Los líderes, hay algunos que nacen y son exitosos toda la vida. Hay otros que se hacen con el paso del tiempo y también son exitosos. Pero preguntabas hace un rato, ¿qué es un líder? Para mí personalmente, un líder es una persona que transforma, es una persona que motiva, es una persona que es reconocida por su equipo de trabajo como tal. Uno no puede decir, yo soy líder porque yo creo que lo soy porque cumplo con X y yo condición. El líder debe ser legitimado por su equipo de trabajo. Y el ser legitimado significa que confían en él, que podrían estar en capacidad de poner en sus manos las decisiones y las acciones porque saben que aquello que decida, aquello que diga, aquello que haga, los va a llevar a feliz término. Y es un elemento esencial en el tema del liderazgo. Poder confiar en alguien, saber que hay transformación y saber que logro esa confianza de las demás personas para llegar al objetivo que estoy buscando. Excelente, estamos con Antonio Gómez Orozco en Líderes que Enseñan. Mi correo electrónico conferencista@hotmail.com. En mi página web estamos subiendo audios de esta naturaleza para que los escuchen y para que los recomienden. Mi página web www.germandiazosacapacitaciones.com. Mi WhatsApp 322-218-7567. Este es un programa que acompaña, pero que deja enseñanzas y que agrega valor. ¿Cuál es su página web? Nuestra página web es www.carpediemconsultores.com.
www.carpediemconsultores.com. Correcto, excelente. Ahora, alguien decía que un líder puede formar seguidores, pero también puede formar líderes y que de pronto es mejor que forme líderes. ¿Usted cómo ve esta posición? Es algo muy similar como cuando tú escuchas la frase que es mejor enseñar a pescar que dar el pescado. Porque cuando tú das el pescado estás solucionando el problema de hoy, pero cuando tú enseñas a pescar, le estás dando a las personas los recursos para que ellos mismos estén en capacidad de desarrollarse y enseñarle a otros. Ahora, si se le dan orientaciones para que él mismo aprenda a pescar, adicionalmente cuando aprende le subirá la autoestima. Sí, alguien me decía a mí que no todo jefe, por ejemplo, es un líder, porque un jefe lo puede nombrar cualquiera, un líder definitivamente es una persona a la que los demás siguen y lo siguen básicamente porque le creen, lo siguen básicamente porque le creen. Alguien me decía, un actor de teatro me decía que las obras de teatro les pertenecen a los actores, pero las películas le pertenecen es al director. Yo le decía, ¿por qué? Decía, porque un día yo grabé una escena con un director de una película y entonces yo le dije, oye, yo quiero volver a grabar eso, porque yo no me sentí como bien con esa escena y le decía a usted, nunca volverá a hacer la mirada que hizo porque esa es la que yo necesito. Entonces decía, sí, el que tiene completamente en la cabeza la película es el director. Y hay que creerle, ¿no? Hay que creerle, porque pues si el tipo dice que es por ahí, definitivamente un líder tiene que inspirar credibilidad. Ahora yo también creo que para que una persona inspire credibilidad debe ser como muy consecuente entre lo que piensa, lo que dice y lo que hace. De acuerdo. Y de hecho, Germán, tú te encuentras en la calle y en muchos lugares una incoherencia entre lo que tú piensas, lo que dices, lo que haces. Y esa es una dificultad que hemos encontrado porque, como lo mencionabas hace un rato, las organizaciones hoy en día están tan enfocadas en el resultado, tan enfocadas en el objetivo que su junta directiva, que sus socios están pidiendo, que muchas veces se anteponen las necesidades propias de la persona y de la filosofía del negocio por conseguir los resultados que un grupo de personas en un momento específico están buscando y se desnaturaliza la organización. Entonces es muy cierto lo que estás mencionando. Yo hace poco en alguna película que vi el año pasado, una de las personas le decía al actor principal, buenos pensamientos, buenas palabras, buenas acciones. Y esa coherencia es fundamental en la vida hoy y lo será por siempre. Excelente. Tengo un equipo en quien confío, pero necesito fortalecer sus competencias en áreas específicas. A mí me decía el presidente de Aviatur, Jean-Claude Sudo, delegar sin capacitar es claudicar. Y alguien me decía, es que nadie puede hacer bien lo que no sepa hacer. Entonces, ¿cómo es de importante la capacitación? Peter Drucker dice, quien dice que la capacitación es costosa, es porque no le ha hecho el cálculo a la ignorancia. Vea que la capacitación se paga una vez, la ignorancia se paga el resto de la vida. Sí, eso es verdad, eso es verdad. Y lo que pasa es que nadie nace aprendido, hay que aprender. Lo que pasa es que en ese proceso de aprendizaje muchas de las personas claudicamos en el tiempo. Y te voy a comentar cómo concebimos nosotros el aprendizaje. Consideramos que tiene 4 etapas. La primera es la incompetencia inconsciente. ¿Qué significa? Yo no sé que no sé. El niño pequeño no sabe que el inglés existe. Es incompetente porque no lo sabe hablar, pero es inconsciente porque no sabe que existe. Luego viene la incompetencia consciente. Soy consciente de que existe el inglés, pero soy incompetente porque no lo sé hablar. Y ahí es cuando te motivas a querer aprenderlo y entramos a la tercera etapa. La competencia consciente es la más larga, la más dura, la más frustrante, es la que toma más tiempo porque es cuando verdaderamente estás buscando poder aprender el idioma.
Es en aquellos casos cuando alguien te habla en inglés, tú escuchas en inglés, traduces la pregunta a español, respondes en español en la cabeza, la traduces a inglés en la cabeza y luego la verbalizas. Como es frustrante y larga, la gente abandona y por eso nunca termina de aprender inglés. Y la última, la exitosa, es la competencia inconsciente, es decir, trabajas en automático. Te hablan en inglés y automáticamente respondes en inglés. Ese es el punto al que debemos llegar, pero nuestra sociedad se ha acostumbrado a llegar al tercer punto y es por eso que dejas las dietas, te metes al gimnasio, vas 2-3 días seguidos y nunca vuelves, quieres aprender inglés, estudias 1-2-3 meses y después dejas de hacerlo porque nos frustramos en el corto plazo. Óigame, Antonio Gómez Orozco tenía como unas 4 páginas con reflexiones suyas, con preguntas mías. En este momento no vamos ni en la mitad de la primera página y ya se nos agotó el tiempo. Pero tengo la certeza absoluta y le pido el favor de que así sea, que esté nuevamente en nuestro programa Líderes que Enseñan. Despídase de los oyentes y reflexione o formule alguna inquietud que usted quería mencionar y que no le preguntamos. Pues Germán, primero que todo, muchas gracias por esta oportunidad, por este espacio. Me parece que ha sido una conversación enriquecedora, es una conversación que nos permite de una manera bastante fluida poder compartir temas, poder aprender, poder hacer reflexiones. Yo solamente quisiera dejar una frase, dado que me lo estás preguntando, para que toda la audiencia la reflexionara y la incorporara en su proyecto de vida. Y dice así: la distancia más corta entre 2 puntos no es una línea recta. La distancia más corta es el camino correcto. Me parece que es fundamental para todas las acciones que ejecutamos en la vida y si nos comportamos de esa manera, vamos a lograr muchos de los objetivos que nos podemos proponer. Muy bien, en la parte técnica, don Mauricio Amador, en la asesoría espiritual e integral Jacob Roballo, en contenidos Jorge A. Sánchez B. Y en la dirección y conducción de este programa, con muchísimo gusto y con muchísimo afecto, Germán Díaz Sosa. Esto es Líderes que Enseñan.